Bueno, como lo anunciábamos al inicio del programa, vamos a hablar un poco de cómo afecta el tema del dengue en los niños, el tema de la vacuna, y también de esta especie de neumonía, un brote de neumonía en China que podría estar generando un nuevo escenario epidemiológico bastante complejo. Estamos saliendo de alguno. Para ello estamos en comunicación con la médica pediatra Mirta Pedemonte, que es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Corrientes. Muy buenas tardes, doctora Pedemonte. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Mabel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, hablemos primero de cómo impacta o qué cuidados hay que tener con los niños y los bebés fundamentalmente ante una oleada posible de dengue que se pueda dar. Bueno, en realidad te voy a decir algunas cositas previas antes de ir específicamente a esto. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que ya no es solamente en la época de verano cuando tenemos que tener en cuenta sobre el dengue, sino durante todo el año. Uh-huh. Sabemos que en la época de calor es cuando aparecen los mosquitos adultos, que son los causantes, pero en las épocas más cálidas, en las épocas más frías, están esos huevos que son los que van a ser posteriormente esos mosquitos. Es cierto, han adquirido una resistencia increíble y se van transformando también. Exactamente. En el último brote del año de la estadística del año del 2023, uh-huh, se pudo determinar de que hubo una mayor magnitud y mayor persistencia del dengue, uh-huh, en la Argentina. Totalmente. Justamente por eso, porque es como que van mutando y van adquiriendo mayor resistencia. Por lo tanto, hay que cuidarse durante todo el año, ya no importa si hace calor o frío. Y mantener, y fundamentalmente, insistir, es cierto también eso, con el tema de la limpieza que hay que tener y no tener nada que pueda contener, o que donde pueda contener algo de agua, ¿no? Los reservorios, uh-huh, exacto, evitar todo tipo de reservorios, haciendo cambio del agua en aquellos lugares donde la gente tiene sus plantitas, uh-huh, poner mosquiteros en las casas y fundamentalmente cuando uno sale, que es cuando más expuestos podemos estar, el uso del repelente. Claro. Bueno, ahora vayamos a los chicos. ¿Cómo cuidamos sobre todo a los bebés? Están las dos puntas, ¿no? Los bebés y los ancianos, que son los que más hay que cuidar porque tal vez sean los más vulnerables. ¿Cómo primero con el tema de los niños, que es su expertise? Con respecto al tema de los niños, bueno, el cuidado en sí es el uso de repelente durante todo el día con la reposición cada 2 horas aproximadamente, que es el tiempo que uno se empieza a perder en la actividad. Bien. Si el niño va a la playa en esta época de calor en Corrientes, tienen que saber los papás que inmediatamente en la salida del agua tienen que volver a colocarle el repelente debido a que eso se lavó con el agua. Uh-huh. Bueno, como te dije, el uso de mosquiteros, en lo posible usar colores claros en las ropas, pantaloncitos que sean livianos porque estamos en una zona muy calurosa, uh-huh, pero bueno, que sean claros, pero tratando de evitar todo aquello que pueda acercarse más. Perfecto. En las casas, las mallas metálicas o las telas metálicas, el uso del aire acondicionado, por ejemplo. Sí. Esos serían los cuidados en general para cualquier edad, no solamente para los niños. Esas serían medidas generales, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y después otra cosa que decimos nosotros siempre cuando informamos es que no hay que automedicarse y ante síntomas que aparezcan hay que concurrir obviamente al médico, sí o sí. Exacto. En realidad, los síntomas del dengue es muy parecido a lo que es un estado gripal. Entonces, si bien hablamos de un paciente que tenga fiebre, no pensar que ante el primer pico de fiebre automáticamente uno ya tiene dengue. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros miramos hacer una diferenciación entre los diferentes tipos, incluyendo el COVID, tenemos que saber que, por ejemplo, el dengue lo que no tiene es un síntoma de respiratorio, no afecta las vías respiratorias. Okay. Uh-huh. ¿Sí? En los impactantes menores los más chiquititos, podemos tener fiebre, un dolor de garganta, rinitis, que es moquitos que le chorrean, tos. Uh-huh. Y en los más grandes, ese cuadro pseudogripal es más marcado, le lleva a tenderse en la cama, tiene una garganta con un puntillado rojo, náuseas, vómitos,
y puede haber inclusive hasta alteración en el sabor de los alimentos, de las gaseosas, que las bebidas que inquiera. Ah, mira. Pero siempre teniendo en cuenta de que no tienen un cuadro de dificultad respiratoria. Esa sería la diferencia más marcada y a tener en cuenta. Exacto. Bueno, sí. Una cosita más. Sí, sí. Este cuadro, siempre cuando hablamos de fiebre, tenemos que tener en cuenta que el periodo de incubación del dengue es aproximadamente, o sea, es un lapso importante, ¿no? O sea, no es inmediato. Sí. Tenemos de 4 a 7 días con un lapso que se extiende de 3 a 2 semanas. Por eso es que te dije al principio que no es que ante el primer pico febril, nosotros esperamos que tengan 4 o 5 días de fiebre para empezar a decir, bueno, vamos a hacerle la serología. Ah, perfecto. Y hablamos de fiebre superior a 38 grados, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, y el otro tema obviamente tiene que ver, vamos a terminar con tema dengue. Apareció el tema de la vacuna. Bueno, todavía no se ha expedido la Sociedad Argentina de Pediatría, me parece, o ya tienen una postura tomada con respecto a la vacuna. Ya se han dictado charlas a todos los pediatras a través de la doctora Gentile, que es infectóloga perteneciente a la Sociedad Argentina de Pediatría, una eminencia para nosotros. Sí. Ya nos presentó la vacuna, y por lo tanto sí, la Sociedad Argentina tiene una postura. Ajá, ¿y es cuál y en qué casos debería aplicarse? ¿En todos los casos? Se aplica a niños mayores de 4 años, no menores. Si bien se puede ver que hay un grado de efectividad en niños más grandes o en adultos jóvenes, sí, ya a partir de los 4 años se puede aplicar la vacuna. Lo que tiene que quedar en claro, porque uno pasa como cualquier otra enfermedad, yo me vacuno de algo y no voy a tener eso. No, el paciente puede volver a tener, claro. Sobre todo el que más prioridad tiene para que reciba la vacuna es aquel que ya lo tuvo la enfermedad. O sea, eso no quita que el que no tiene no. Sí, también, pero con mayor prioridad aquel que no tuvo que ya tuvo la enfermedad, porque ya está susceptible su cuerpo. Claro, porque podría volver a repetir el suceso y encima hay 4 tipos de... 4 serotipos. Exacto. La vacuna del dengue está basada entre el serotipo 1 y 2. Eso sería la base con la que se formó la vacuna. Te explico así a ver si se entiende. Sí, perfecto. Hay 4 serotipos, la base sobre el 1 y el 2, sobre todo del 2, es por la cual se realizó la vacuna. Esto implica que la persona que se vacuna, que se vacuna y es picado por este serotipo 2, va a tener protección. Sí. Pero si tiene el serotipo 3 y 4, que aclaro, no hay en la zona, ese paciente puede tener clínica de dengue. O sea, síntomas. Exacto, puede tener síntomas. Perfecto. Entonces es para niños a partir de los 4 años y está basado en los serotipos 1 y 2, que son los más comunes en nuestra zona. En nuestra zona. Perfecto. Los que no se vacunan, porque estos son virus atenuados, los que no se vacunan son todos los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, el paciente con HIV o pacientes con uso prolongado de corticoides, las personas embarazadas y durante la lactancia. Y aquellos casos que una persona sepa que es alérgica a algún componente de la vacuna. Perfecto. Entonces, después, todos. Sí. ¿Y son 2 o 3 dosis, doctora? Son 2 dosis con el espacio entre ellas de 3 meses. Se aplica el primer 0 mes sería me pongo hoy y dentro de 3 meses el refuerzo. Perfecto. Entonces dejar bien en claro, esto no, bueno, como toda vacuna, no implica que no se vaya a contagiar nuevamente, sino que puede atenuar la sintomatología seguramente y que no se complique la situación. Claro, el problema es cuando me pica el mismo serotipo, hace que mi cuerpo, que ya tuvo la picadura previa, puede llegar a generar una hemorragia.
el dengue hemorrágico. Entonces, por eso es importante el uso de la vacuna, sobre todo en los que ya tuvieron. Perfecto. Ahí está la razón por la cual nos decía hoy que era sumamente importante. Bueno, hay que estar muy atentos a esto. Entonces, en el pediátrico hay ¿cómo están con los casos de dengue en niños? Ningún paciente se interna. Bueno, claro, generalmente son síntomas que el paciente está en la casa, salvo que tenga algún tipo de compromiso, una enfermedad de base o algo que nos llame la atención. De lo contrario, el paciente se va con analgésicos a la casa, antitérmicos, que por lo general es el uso del paracetamol, buena hidratación, un lugar que esté fresco, digamos, porque puede aparecer, en el caso que tenga dengue, puede aparecer un rash importante que le cause inclusive prurito, que es picazón del cuerpo, mucho dolor articular, por eso es el uso del paracetamol, pero bajar la fiebre, por supuesto, y nada más que eso en la casa. Por eso no son pacientes que se internan, son pacientes que sí tienen su control ambulatorio. Claro. Bueno, entonces está recomendado por la Sociedad Argentina de Pediatría la vacuna del dengue para niños desde los 4 años y fundamentalmente aquellos que ya han sido picados o ya han tenido la enfermedad. Exacto, así es. Perfecto. No sé si quedó algo más que podamos agregar con respecto a este tema. No, con respecto al dengue, sobre todo, o sea, no quedó nada, simplemente reforzar diciendo que es importante el cuidado de evitar tener exposición a este mosquito que es el Aedes aegypti. Así es. Eso es fundamental. Bien, y le quería preguntar, ya que la tengo, que con respecto a este brote de neumonía en China que podría estar, bueno, ya todos los epidemiólogos, usted no lo es médico pediatra, pero está en el tema, hablan de que pueden aparecer escenarios epidemiológicos a partir de ahora y después del COVID, obviamente. Pero este tema del brote de neumonía en chicos en China, ¿qué opinión tiene de eso? ¿Tiene algún dato? Acá en la Argentina aún nada, tampoco hay nada expuesto desde la Sociedad de Pediatría. Personalmente te podría decir que bueno, que tenemos que estar atentos como siempre, así como surgió con el COVID, de llegar puede llegar, así que bueno, tendríamos que tener un poco más de información que aún no hay. Totalmente. Bueno, ¿y cuál es el dato, o sea, hacia dónde está la Sociedad Argentina de Pediatría en este momento apuntando? ¿Qué es lo que más le interesa con respecto al tema de los niños? Bueno, lo nuestro es muy amplio. Nosotros trabajamos te puedo hablar desde Corrientes, que somos filial Corrientes. Si bien pertenecemos a entidad matriz también, pero trabaja es una entidad como un bracito de la sociedad. Hoy casualmente tuvimos reunión de todos los presidentes con la SAP central. Bien. Actualmente estamos hablando sobre una encuesta sobre el adolescente, porque queremos conocer un poco este tema de los adolescentes, cómo son sus prácticas y en la práctica diaria, ¿no? Cómo es la percepción que tenemos nosotros y cuáles son todas las barreras que tenemos. Siempre seguimos apuntando a lo que es inmunización, a lo que es desnutrición o muerte infantil. Eso siempre se sigue trabajando. Desde la Sociedad de Pediatría Corrientes tenemos grupos de trabajo que son comités de diferentes áreas, por ejemplo, de adolescencia, neumonología, cardiología, dermatología, pediatría ambulatoria, entre otras. Y cada uno va apuntando, o sea, va haciendo refuerzos de recordatorios permanentes a todos los pediatras. Claro. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Y el tema del cumplimiento del calendario de vacunación, la parte inmunológica con los niños, ¿cómo están? Bueno, porque hemos tenido no brote, pero algunos casos más de sarampión, estamos teniendo de otras cosas que ya pensábamos que no existían más porque estaban las vacunas, obviamente, ¿no? Sí, la parte de inmunización en vacunas siempre es un temita que tenemos. Siempre hablamos de pendientes. La pandemia hizo que nos se retrase mucho en el tema del calendario, entonces estadísticamente se nos fue para atrás todo lo que veníamos apuntando, se sigue apuntando, llevó a que la gente no se vaya a los hospitales ni a los vacunatorios,
Claro. No obstante, se está tratando de reforzar y se trata de volver a apuntalar a eso que nos fuimos quedando un poco. Bien. Bueno, hay que seguir insistiendo con eso porque es fundamental, es importante, y ahí está la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque bueno, la vacuna esas están comprobadas que tienen efecto, obviamente. Y esta del dengue, cerrando un poco la charla, doctora Pedemonte, bueno, han tenido sus 5 años de lo que no ha pasado con la del COVID, obviamente, por la premura que había en obtener una vacuna, ¿no? Pero la del dengue ha tenido 5 años de seguimiento y todo lo demás como corresponde y como tiene que ser en general. Sí, igualmente se sigue estudiando. Sí. Que, por ejemplo, en efectos colaterales, hasta ahora lo que se pudo descubrir es que los chicos menores de 6 años solamente presentaron fiebre o irritabilidad, y en los mayores cefaleas o dolor muscular. Nada más que eso, pero todo se sigue apuntando a seguir controlando y seguir informando de nuestra parte si encontramos algún efecto colateral o alguna respuesta, y por eso es el tema de continuar los estudios. Totalmente. Bueno, la vamos a tener seguramente para consultarla a medida que vaya avanzando este proceso y irán apareciendo otros sobre la mesa seguramente. Doctora Mirta Pedemonte, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Corrientes, gracias por este contacto y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 18 minutos pasan de las 18 y importantísimo este tema de la vacuna del dengue en los niños mayores de 4 años, decía la doctora Pedemonte, y evidentemente ya la Sociedad Argentina de Pediatría se ha expedido con respecto a que es importante vacunar a los niños a partir de los 4 años, sobre todo y fundamentalmente si ya han tenido dengue, si ya han sido picados por el mosquito. Eso fundamentalmente es mucho más importante eso que aquel que todavía no lo ha tenido, pero son 2 dosis, se da una y la otra a los 3 meses. Seguiremos informando y seguiremos hablando de este tema, por supuesto. 19 minutos de las 18, vamos a hacer una pausa, compartimos música y ya volvemos.